pero ahora se define como lesiones no traumáticas del sistema musculoesquelético. Ese es importante porque acá, vamos a ver si puedo marcar entonces, creo, sí. Ya. Entonces, cuando aparezca un check ahí, porque es importante y lo que vamos a preguntar en el examen, de frente. Entonces, en este lado es una artrosis avanzada y el otro extremo es una fractura de fémur que es netamente de especialidad de traumatología. Vamos a ver lo que es este curso de hoy día, que es, para mí me ha llevado a revisar, replantearlo, y muy importante porque tiene que ver las partes médicas, se refiere a preoperatorio. El preoperatorio, los traumatólogos realmente lo resumimos, exámenes preoperatorios, glucosa, creatinina, perfil de coagulación, perfil hepático, interconsulta cardiología, neumología, de ahí vamos. O perfil quirúrgico, que ahora con las computadoras marcamos una tecla y ya sale todo. Pero no es eso. Es el tiempo previo a la cirugía. Esto significa antes de la operación, desde la primera consulta a las indicaciones prequirúrgicas y postquirúrgicas. Entonces, por un lado, tenemos el paciente. ¿Qué tenemos el paciente? El traumatismo, cómo influye el traumatismo en el paciente, sus consecuencias y su relación con su estado de salud del paciente. Y ese es el concepto que vamos a hablar ahora. Entonces, por una parte, vemos por lo que viene. Me caí y me doblé el tobillo jugando fútbol. ¿Qué cosa tiene el paciente? Ahí tenemos que nosotros investigar que tiene presión alta, diabetes, colesterol, hiperinsulinismo, o todas las enfermedades encontremos ahí. También las enfermedades que el paciente sabe. Entonces, ¿qué cosa tiene? Doctor, yo sufro de presión alta, tomo losartán 2 veces al día, bisoprolol y un diurético 3 veces por semana. Y también tengo colesterol alto. Entonces, todo eso de acá tenemos que jugarlo para ver qué vamos a tratarlo. Y con eso vamos también a identificar qué enfermedades no conoce el paciente, que lo vamos a encontrar en el prequirúrgico, de eso que se trata. Vamos a hacer un caso, pero es un caso, mira, que ya eso dio en la tercera ola, recién la tercera ola, que en febrero de este año. Pero todavía está actual, a pesar que la pandemia ha bajado. Yo les digo, se está sospechando un rebrote pequeño, uno dice que en octubre, otros dicen que a finales de junio, les paso la voz, estamos preparando para eso. Es una mujer de 85 años que el día 1 de febrero tuve una caída al nivel cuando estaba caminando, independiente, antecedente de POC. Su placa de rayos X es esta, y nosotros lo que vamos a ver es una fractura de cadera que acá está bien clara, que la fractura, un pedazo de hueso roto, por acá y qué sé yo. Entonces, ¿qué pensamos los traumatólogos? Que vemos los exámenes de sangre, glicemia de 140. Probablemente esta glicemia no ha sido en el ayuno correspondiente, y como el síndrome del puede haber aumento de la glicemia. La hemoglobina 9 puede estar bajo, o el hueso es una entidad viva y sangra y puede ser producido por la fractura. La presión puede ser por el estrés. Entonces, todo eso acá tenemos que investigar si es por eso, si tenemos que dar razón o no. Y vamos a ver qué pensamos el traumatólogo. Tenemos paciente, mi paciente particular, a la clínica Ricardo Palma, y yo estoy pensando, este paciente, ¿cómo lo voy a tratar? Ya sé que es una fractura de cadera que llegó, tiene una incidencia de mortalidad dentro del hospital o de la clínica del 7%, al año al 30%, es altísimo. Solamente el 40% se van a recuperar lo que era antes. 30% va a requerir una ayuda para caminar y 30% con una incapacidad permanente. Mira, qué datos importantes. Entonces ya viene la fractura y uno anda pensando por otros lados,
Y también hay un dato curioso que no le damos importancia: 46% que tiene una fractura de cadera, sobre todo, han tenido una paciente fractura previa, que no lo hemos hecho la prevención. Entonces, ¿qué está pasando? Por supuesto que de las cosas que pensamos es trombosis. Ustedes ya vamos a adelantarlo, qué posibilidad que de trombosis. La posibilidad de trombosis a los 3 meses, el 50%. Es altísimo. Entonces vamos a ver con el paciente. Este paciente, estando en el hospital, se contagia de COVID y hace un COVID grave y pasa a UCI. Vemos la placa de rayos X, como ustedes ya habrán visto. Y acá Por favor, para poderme yo poder conversar. Mañana me toca consultorio. mañana? ¿Y ahora qué hago Entonces, con el... ¿Cómo eh, lleno el HIT? Aquí se está. doctores, apaguen sus audios para poder conversar. ¿Ya? Y después el chat de preguntas queda abierto y al final yo voy a parar en cualquier momento, me paramos para conversar. No sé cómo voy a llenar. Este paciente le dan de alta de UCI y cuando dice, tu paciente está listo, pero ya Que va a ser desorientado, la misma cosa. Va a ser la misma cosa. infectado, con creatinina 2.5, urea, proteína C reactiva 4.3, velocidad de sedimentación de 3.2 y albúmina de 2.6. Quiere decir, ya no es el mismo paciente que nos llegó inmediatamente en emergencia, cambió sus condiciones. Entonces, tenemos que optimizarla para la cirugía. Entonces, ¿qué hacemos eso? Una balanza a favor de la cirugía y en contra de la cirugía. Es eso lo que vamos a hablar ahora. Entonces, otra cosa importante es esto, que eso vamos a poner un check de frente. ¿Cuánto que una fractura sangra? Sí sangra. Entonces, una fractura de pelvis tiene una hemorragia masiva, se puede hasta morir. Una fractura de fémur puede tener un sangrado de 1000 a 2000, por eso la anemia que tenía el paciente que vimos. Y tenemos estas variantes de sangrado, que eso lo tenemos que conocer, y por eso que es importante conocerlo. Apareció este check, pregunta esa, de frente. Entonces, ¿qué hablan los traumatólogos? El primer golpe, sobre todo en politraumatismo, el primer golpe lo da el accidente, con todos los cambios antiinflamatorios, la respuesta sistémica inflamatoria, la cascada de citoquinas, y el segundo golpe, ¿sabes quién lo da? El cirujano. Entonces, eso tenemos que ver y ser cuidadosos cuándo lo vamos a operar, cuándo no, y cómo va a afectar nuestro tratamiento en el paciente. Entonces, el médico debe saber lo que hace, cómo hace, siempre pensando en lo mejor para el paciente. Como dice, hacer bien las cosas. Y para eso necesitamos conocimiento. Para esto es el curso de traumatología que tenemos ahora, para ver qué cosas pueden tratar ustedes, qué cosas tienen que derivar y decirle al paciente, usted, el señor, tiene una fractura de cadera y si no se opera, tiene un riesgo de mortalidad al año encima del 60%. Y usted se opera, su riesgo de mortalidad baja a la mitad al 30%. Es gravísimo. Entonces, a veces lo que vemos acá es en la emergencia, que los médicos vemos las placas de rayos X y nada más, no lo examinan. Dice, firma un papel o aprieta un botón en la computadora, vaya a tomarse que la placa de rayos X y ni lo examinan. Y hay algunos problemas. Entonces, ¿de dónde empieza esto? ¿De dónde empieza todo el examen clínico y todo esto? La relación médico y paciente. Ya ustedes algunos han visto ya la oportunidad que uno tiene de hacer un buen trato con el paciente, a pesar que vamos apurados, con problemas en el trabajo, problemas administrativos, pero hay que aprovechar todos los momentos a favor del paciente. Si una relación médica del paciente te va a llevar a un diagnóstico mejor, aprovechen eso. Por supuesto, de la relación médica, el paciente viene la anamnesis, el examen clínico, todos los exámenes del laboratorio que vamos a ver para ver. Entonces, ¿cómo se hace una relación médico del paciente? Ustedes no han tenido contacto con el paciente por la pandemia. Es saludo formal. Es decir, muchos médicos ya antiguos, sobre todo los médicos antes de la pandemia, le daban un besito al paciente. No, besito es un saludo familiar. El saludo del médico es con la mano, ahora con el puño, o un saludo tipo como una venia. El saludo formal. Presentarse.
sabes que el paciente ya sacó una cita, en este momento saca su cita y él es el que saca la cita, saca una cita con el doctor Ugarte, cuando viene el paciente no lo ve, soy el doctor Ugarte, especialista, está encantado de atenderlo. Siempre una actitud empática. No se olviden de no interrumpir al paciente, escucharlo, ver las necesidades que el paciente tiene. Muchos de estos pacientes tienen un sufrimiento por el dolor, tienen un sufrimiento de verdad, físico y emocional, porque el dolor es el dolor crónico, puede tener. Realmente le explicamos, a ver si yo le explico, le explico por escrito, les mando una página web para que revisen lo que he explicado de la patología, para que averigüen, porque están tan ansiosos que no te entienden lo que tú les has explicado. Siempre vuelvo a repreguntar si es que me entendió o no. Hay que respetar los tiempos de las consultas. Ahí ponte el hospital Revalidate donde trabajo, consultas de 15 minutos. Entonces uno tiene que esquematizarte para en 15 minutos acabar la consulta. No sé cómo, pero uno tiene que hacerlo rápido, conciso, y hay que involucrar al paciente en el tratamiento. Usted tiene una lesión crónica, tenemos la posibilidad A, B, C, yo le recomiendo la posibilidad E, A, por esto y esto. Y si el paciente dice, no quiero operarme porque tengo miedo de las cirugías, o que me han dicho que no me gusta cómo trata usted, hay que respetar las decisiones y el paciente puede pedir segunda opinión, tercera opinión, porque la ley dice eso. Entonces, y otra cosa, el celular apague. Yo acabo de desconectar que mi celular, así yo no contesto porque yo lo apago. Tengo clases o tengo pacientes, lo pongo en silencio. Entonces, apague el celular porque a veces te interrumpen 2, 3 veces. Para ti puede ser importante con otros pacientes, pero el paciente se siente mal, ¿no? Entonces hay que tener muy cuidado. Hay que ganar de todo, entonces tenemos que estar observando el medio ambiente del paciente, dónde está. Estaba con unos alumnos la semana pasada y un paciente estaba desorientado, pero era un abogado, me parece, y tenía un libro de una novela encima de su mesa de noche, que aparentemente lo estaba leyendo. Yo pasé visita el día siguiente, yo no conocía al paciente, y el paciente estaba desorientado. Entonces, ahí se alarma. Si el paciente estaba muy orientado, leyendo, muy activo, y al día siguiente está desorientado, acá pasó algo, tienes que investigar. Entonces, tienes que estar atento a los detalles, a las cosas, alerta a todo, ¿no? Comenzar de la observación de un surfista de 2017, mira, ese hizo amigo mío, se me estaba medio molesto hoy porque se golpeó una ola, le revolcó una ola grande, yo lo ayudé a sacarlo, la verdad. Y le corté que el hueso, doctor, mi hueso, vos nuevo, nuevecito. Tijera le corté. Y encontramos un hombro en charretera, que es lo típico, que ya vamos a ver después en las clases, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico comienza, por supuesto, de la historia clínica, y hemos dicho eso desde el primer día que de medicina, creo, la historia clínica, la historia clínica, el examen clínico general, no general, minucioso. Esto es importantísimo. Mire, apareció un cheque ahí porque es pregunta de examen. Y la traumatología es sumamente simple. Entonces, ¿cómo es la historia de la traumatología? ¿Qué síntomas tiene? Todo es lo mismo. Dolor, impotencia funcional, movilidad anormal, deformidad, crepitación y edema. En movilidad normal, ponte si el brazo se mueve a la mitad del brazo porque está roto, bueno, simple. Entonces, y ahora tenemos que determinar qué tipo de accidente. Más o menos diferenciamos de baja energía y alta energía. Una caída a nivel. A nivel significa que está parado y se cae. Y alta energía significa que las fuerzas energéticas son absorbidas por el organismo con mayor lesión del mismo, con lesión de partes blandas, mayor incidencia de complicaciones y un diagnóstico peor. Mañana vamos a ver en las clases de mecanismos de acción un video probablemente que nos va a ayudar. Y signos que son idénticos, no cambió nada. Entonces, el traumatólogo, ¿qué es?
examina, palpa, y cuando tiene dolor, ahí duele, y dolor en hueso, se llama dolor exquisito. Impotencia funcional, si mueve brazo, no mueve, si camina o no, movilidad anormal, generalmente no lo hacemos, deformidad, edema que se ve. Entonces, mira, acá hay un pie, mira este caso curioso. Es una autora que lo hemos visto recién, lo he puesto en este slide, no está en la clase anterior, porque recién vino una autora, una jefa vino y tiene como este pie hinchado, le tomaron la placa de rayos X, no tiene nada, pero edema importante, mira, el pie está en el flow, está con un edema grandote, le toman la placa radiográfica en esta zona que de acá, y no había nada. Regresa a la semana, y yo de casualidad, oye, tómale, mi dolor, tómale la placa radiográfica de tobillo y pie, por si acaso. Y una fractura del astralo articular compleja. Esto ha sido requirió de una cirugía. Entonces cambió totalmente. Entonces el diagnóstico clínico, tú tienes, si hay un edema importante, o tiene un dolor intenso, es porque algo no está bien. Tienes que seguir buscando, a pesar que tu placa inicial diga que no haya nada. Siempre examinar sensibilidad. Si siente la mano, los pulsos también es parte de nuestra especialidad. Vamos a ver un poquito de imagen. Vamos a parar un minuto para que ustedes vayan, no sean tan aburridos. De agua. Este examen que están viendo es una resonancia de cuerpo entero. Por supuesto, yo no voy a pedir una resonancia de cuerpo entero al paciente que venga. Entonces, la resonancia es un examen auxiliar que sirve para colaborar un diagnóstico, hacer una planificación. Pero esto para que vean que existe este examen resonancia de cuerpo entero. ¿Qué cosa pedimos? Placa de rayos X en dosis, incidencia, tomografía en fracturas articulares, resonancia en lesiones de partes blandas, ecografía es muy útil porque depende del paciente que lo haga. Yo estaba pensando comprarme uno, ecógrafo de baja resolución. Viene paciente y me consulta, le hago examen clínico. Yo podía hacer la ecografía, hacer flexión del brazo roto y veo cómo está el músculo. Si tengo dudas, hago con el otro brazo y hago igual. Entonces, con eso ya tengo una información mejor. Por eso es bastante utilidad dependiendo de quién lo haga. La gammagrafía ósea es para hacer un scan óseo. La electromiografía para ver si hay lesión de qué nervio y qué tipo. Y la arteriografía también hacemos, que vamos a ver después unas clases de miembro superior, de fractura de hombro, un caso. La traumatología, tienes que conocer la anatomía. Si no conoces la anatomía, no puedes ni siquiera hacer examen físico. Cuando un examen físico, uno va palpando, y yo estoy viendo, este es el escafoides, este es el semular, el ligamento escafosemular está acá. Entonces uno va imaginando las estructuras mientras va examinando. Igual cuando hace una rodilla, ve este sitio del menisco, hace la rotación interna y externa, entonces con eso ve que rota el menisco y si se palpa o se destruye el menisco. Entonces todo eso de acá tiene que ver con la anatomía y la función, si no puedes hacer un diagnóstico. ¿Cómo se inicia? Como hemos dicho, el tipo de trauma, si es una fractura única o múltiple. Si es múltiple, ya sabemos que es de alta energía. Si hay extensión articular, esto vamos a marcarlo porque hay una diferencia en fracturas articulares y no. Lesión de partes blandas es importantísimo. Patologías asociadas, ponte un paciente que viene con mieloma múltiple, tiene una fractura con metástasis múltiples, el tratamiento va a ser difícil, distinto de un paciente con una lesión aislada. ¿Dónde está localizada la fractura? Hay distinto, si se fractura una mano, que el paciente puede moverse, que se fractura el fémur, que no puede moverse, con mayor riesgo de embolismo, tromboembolismo graso, por decirlo. Y como comportamiento de la fractura, que eso vamos a ver en cada uno de las fracturas por el hueso.
Este es un principio que lo voy a remarcar varias veces. Las fracturas articulares requieren reducción anatómica y estabilidad absoluta. Reducción, ya voy a pasarle un glosario que de términos que le he pasado a otros grupos, voy a copiar a otro grupo WhatsApp, pero voy a ir ampliando cada vez más para enriquecer más. Reducción es colocar los huesos en su sitio. Estabilidad, que no se mueva. Eso es lo que le quiere una fractura articular. Eso es importante. ¿Y qué cosa requiere para que una fractura cure? Consolidación significa curación de la fractura, el proceso de curación. De repente sería bueno que investiguen cómo se hace la consolidación de la fractura. Quieren una reducción, los huesos están en su sitio, estabilidad y conservar la vida del hueso. El hueso no es una madera, no es algo vivo. El hueso no es esto, una madera, o no es una maqueta con una placa, que pone una placa, sino es acá un obenque, sino es una entidad viva, y hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, nosotros nos gusta clasificarla, pero en la clasificación nos enredamos, pero la clasificación tiene que ser útil. En forma práctica, ustedes están en una reunión, tal vez en el futuro van a estar en una reunión cuando sean residentes en una clínica, les pregunten cómo van a clasificar la fractura, no se hagan problema. Ustedes tienen que clasificar la fractura, ven la fractura y dicen qué hueso es. Imaginamos, veo el húmero, tiene una fractura en el húmero. Después, ¿en qué parte del húmero está? En la epífisis proximal, en la diáfisis, en la epífisis distal. Ahí estamos correctos y muy fácil de identificarlo. ¿Qué trazo que de fractura? Si es transverso, si es oblicuo, si es espiral, si es conminuta, es a pedacitos. Y lo otro, como le dije, siempre diferenciar si es articular. Entonces, un ejemplo, tiene una fractura de diáfisis de húmero por el trazo transverso sin compromiso articular. Con eso ya lo hiciste, ya quedaste con conocimiento, ya has descrito la fractura como debe ser. Con esto vas. Vamos a ver, fractura transversa, no hay mucho que explicar. Transversa, oblicua, es oblicua. Espiral, oblicua larga, es esto. En tercer fragmento, en cuña, en ala de mariposa le dicen esto, sería el ejemplo, y con minuta sería a pedacitos, por decirlo. Esos términos teníamos que ver. Durante todo este curso, mucho van a hablar la O. La O es un sistema que se creó en 1958, un grupo de alemanes que vienen a estudiar la fractura y modifican, comienzan a estudiar cómo se curan las fracturas y cómo son los procesos de curación y cómo ayudaría la osteosíntesis, que es la colocación de placas y tornillos en esto. Y no es una ferretería colocar placas y tornillos en donde sea, sino hay una tecnología y nosotros qué cosa tenemos mucho que ver con la física, estudiamos mucho línea de fuerza, las fuerzas que hacen que los tornillos, cómo se emplean los tornillos en tracción, en distracción, cada tornillo en qué momento, para que ayude a la fractura. Dentro de esto vamos a ver que cada hueso tiene un número, y le han puesto un número, ponte al azar, el número 1, radio 2, el cúbito 3, la epífisis 1, la diáfisis 2, la epífisis 3, por la gravedad ABC. Entonces no se van a complicar, va a ir un apps, le va a pasar un apps, usted, una de las tareas va a ser explorar el apps, que es sumamente simple hacer. Vamos a hacer un ejemplo. Yo lo puedo describir esto, es una fractura del tercio medio distal del húmero, polifragmentaria o conminuta. Cuando son dos fragmentos, puedes hablar de polifragmentaria, poco más de conminuta.
no articular. Vamos a ver qué cosa dice la O. Hueso 1, diáfisis 2, C, porque es compleja, y hay subgrupo. Eso después no tiene por qué complicarse. Como digo, en este app, yo tengo colgado en todas las emergencias, pegado la clasificación AO. Entonces, con ellos ven más cuál es cuál, y se acabó. También la forma de clasificar las fracturas en fracturas cerradas y abiertas. Las fracturas cerradas no hay contacto con el exterior. Miren acá qué vemos en este brazo. Hay equimosis. Yo lo veo que este brazo está chueco, hinchado, un hematoma importante en esta zona acá. Fractura expuesta es esto. Entonces las cosas quedaron bien claras. Fractura cerrada, fractura expuesta. ¿Cómo se puede tratar una fractura? Vamos a ver otro término que tenemos que aprender. Yo le voy a pasar los términos. Conservador. Conservador. ¿Qué se refiere? Sin cirugía. Es conservador sin cirugía. En eso van las férulas, los yesos, las cabestrillos, los ortesis, etc. Fijación externa y fijación interna, que son las placas y tornillos que aquí hemos visto en las maquetas, ¿no es cierto? Entonces, si ven a ustedes, no se puede ver, este es un fijador externo y este es una material de osteosíntesis, una placa, pues no sé si se verá bien. Más o menos sería así. Dentro del tratamiento quirúrgico, las osteosíntesis puede ser con clavos endomedulares, con placas y fijación externa. Estos tres parámetros existen. Cada fractura, ya vamos a hablar de cada fractura, se tienen sus indicaciones de cirugía. Por supuesto, tú puedes operar todas, si quieres, sí, pero no todas pueden operarse. Por eso está la ética es importante. Muchos cirujanos, el paciente llega y quieren operarlo, estornuda y le pone un yeso. Hay que quitar la parte mercantil de la especialidad. Entonces, el preoperatorio, y ya le hemos confundido, y vamos a ver qué cosa pedimos en el perfil quirúrgico en forma plana. Pedimos un hemograma, sí, grupo factor sanguíneo, obligatoria, lo básico, glucosa, creatinina, tiempo, colación y sangría, examen de orina, definitivamente. Le pedimos placa de rayos X, definitivamente. BDRL, sí. LISA, no todos los hospitales permiten hacerlo. Hay que pedir un consentimiento informado, una autorización, para que el paciente autorice, porque están hablando de discriminación por enfermedad. Hay mucho cuidado. Prueba de COVID estamos pidiendo hasta ahora, aunque ya hay una norma, estamos pidiendo, yo personalmente estoy pidiendo que se cambie la prueba de COVID, pues muy caro, demora, a veces no hay, la prueba de antígeno no sirve, la molecular hay demora en estar lista a pesar de tanto tiempo por el certificado de vacunación, como están aplicando en todos lados. Entonces, el electrocardiograma para el riesgo quirúrgico. Y otra cosa, tenemos que evaluar cuánto de sangre va a haber sangrado y cuánto de sangre. Ponte una cirugía de rayos, no sangra, no se le pide. Una cirugía de hombro probablemente va a tener sangrado si tiene un problema de coagulación. Se le pide una unidad, si llega a una otra enfermedad o hemoglobina baja, le pide 2 unidades de acuerdo a eso. También el riesgo quirúrgico, vamos a evaluar un poquito qué significa esto, riesgo neumológico, que es una cosa más importante por las complicaciones postoperatorias, la mayoría de veces es por problemas respiratorios, evaluación preanestésica definitivamente, y realmente antes de la cirugía, muchos centros hacen terapia física antes para que aprenda su rehabilitación antes de la cirugía, y cuando inicie, cuando después de la cirugía, lo haga en forma correcta, y firmar el consentimiento informado que se refiere a la autorización de la cirugía y con todo esto. Entonces, vamos a ver. La Asociación Americana de Anestesiología lo clasifica en estos parámetros, ¿no? Entonces, el paciente que no tiene nada, se dice paciente sano, ya sabemos que tiene una mortalidad de 0.6,
pero vamos a ver el paciente con enfermedad sistémica, con cierta limitación, ya tiene una mortalidad de 4.4, de enfermedad sistémica grave, que tiene un riesgo vital, su mortalidad llega a 23. ¿Por qué les digo eso? Porque realmente los internos, los residentes, lo que le importa es su riesgo quirúrgico, quiere decir que le pongan el número. Entonces, doctor, ya tiene su riesgo quirúrgico, ya, y el riesgo quirúrgico 2, ya, cirugía, riesgo quirúrgico 3, ya, cirugía. Pero no están valorando qué riesgo tiene y qué complicaciones. El riesgo neumológico también pasa igual, hasta más informal, porque dice riesgo 1, normal, riesgo 2, moderado, 3, grave, y 4, severamente comprometido. Pero no te da ninguna información más. En cambio, ya con este riesgo neumológico, que es un poquito mejor, ya te da un riesgo intermedio, estamos hablando de un riesgo de complicaciones del 13%. Yo les digo, el riesgo admitido en general se considera menos del 5%. Cuando ustedes hacen un trabajo de investigación y ustedes hacen el consciente de validez o intervalo de confianza, lo hacen al 95%. Acuérdense ustedes. Entonces, raramente lo hacen más, al 95%. Si su trabajo de investigación es válido el 95% de su población, el 5% no, se puede escapar. Entonces, con eso se extrapola, por eso se dice que nuestra técnica quirúrgica es buena en el 95%, entonces se admite el 5% de error. Pero generalmente su riesgo de error o de complicación debe estar del 1%, 2%, de acuerdo al hospital y a la enfermedad que el paciente tenga. Entonces, una pregunta que todo el mundo dice: doctor, ¿me voy a morir en la enfermería? ¿Me va a morir en la cirugía? Y el riesgo de una cirugía, de una complicación traumatológica, en el momento de la cirugía de un infarto o muerte, es menor del 5%, que está dentro del rango tolerado. ¿Qué le digo al paciente? Su riesgo es prácticamente igual que si usted está caminando en la calle, entra un carro y lo atropella. El riesgo es semejante a eso, para que ustedes tengan más o menos cómo podrían evaluar, decirle al paciente. Vamos a ver otras cosas importantes, porque ustedes ya van a manejar el paciente y van a decir qué pacientes puedo operarlo, cuál no. Y los anticoagulantes, generalmente, sobre todo la aspirina, yo la suspendo 10 días antes, 15 días, con 7 días es suficiente, tanto anticoagulantes orales como la aspirina. AINES 3 a 5 días antes, diuréticos un día antes, hipoglicemiantes oral un día, antihipertensivos. Yo les doy, eso sí, acá está errado, se les da hasta el mismo día de la cirugía. No se debe suspender. Muchos pacientes toman medicinas biológicas, los pacientes con, con artritis, enfermedades inmunológicas, y tienen que suspender 2 semanas antes por el riesgo, tienen las bajas del complejo inmunitario, los riesgos de infección corresponden. Igual, los riesgos de proteína baja, menos de 2.7, ya se asocia a mortalidad alta. Imagínate, nosotros hicimos un estudio en pacientes de más de 70 años que ingresaban al hospital y la mayoría eran desnutridos, porque eran pacientes que muchas veces ahora están viviendo solos, y los varones eran alcohólicos. Entonces, hay una cosa que nos sorprendió, porque muchos varones de 70, 80 años o más, mucha gente ahora ha cambiado mucho con la vida, muchos viven solos y son alcohólicos y se nutren mal. Entonces, hay una sociedad, un problema asociado.
Vamos a ir avanzando. Este cuadro me gusta mucho porque es un cuadro que yo lo hago. ¿Sabes lo que yo hago? Yo un cuadro de riesgos y complicaciones y se lo doy al paciente. Yo investigo en PubMed, hago infecciones en traumatología, hago una revisión sistemática y veo cuál es el porcentaje de infecciones en general en traumatología. En este caso lo hago en mi hospital. Entonces, tenemos 120 camas, veo el índice de infecciones, el índice de infecciones en este momento en mi hospital es el 4%. Entonces, tiene el 4% de estar infectado, sería lo ideal. Y yo hablo a inteligencia sanitaria y que me den un cultivo, me dice, el germen predominante, en este caso, es salmonella. Ya me cuido en eso. Entonces ya te pueden ya dictar qué germen es. Entonces por eso es importante. Presión alta no tiene, yo pensaba, no tiene ninguna relevancia con los riesgos. Infarto antes de los 6 meses, 11%. ASA que ya vimos, riesgos de complicación con ASA 4, ya su riesgo ya llega a ser de 23%, que es inadmisible. Hablamos del 5%. Estamos 4 veces más, prácticamente 4 veces más de riesgo, es altísimo. Mayores de 70 años, 6%, está cerca del 5%, ok. Mayores del 90, 50%. Es decir, si operamos un paciente de más del 90%, es como un azar. Uno le va a ir bien, el otro le va a ir mal. Entonces, a aclarar bien claro con los pacientes, a un consentimiento informado adecuado. Lo que yo hago es, hago un consentimiento, los hago yo, y les remito en el prequirúrgico a la Sociedad Española. En la Sociedad Española de Traumatología tienen sus riesgos, sus consentimientos informados colgados en la web. Le doy el link, revisen el riesgo, y va a ser que es muy semejante al riesgo nuestro, porque el paciente se asustan, ¿no? Es decir, ¿tiene un riesgo de complicación del 50%? Sí, es verdad. Entonces, para el paciente decida. Entonces, si es una fractura de húmero, si el paciente tiene 90 años y tiene muy poca actividad física, de repente valdría la pena no someter a una cirugía. Pero ponte, el papá del doctor Ruiz tiene 90 años, se va todos los días montando bicicleta al club y juega tenis, ay caramba. Entonces yo hablé con el papá del doctor Ruiz y me dice, mira, mi papá tiene esta vida, yo creo que siga jugando tenis y siga montando bicicleta, opéralo. Tiene 50% que la vea bien, no me interesa, quiero que lo operes. Ok, entonces vamos a ver. Con la glicemia es una cosa semejante. Entonces, la diabetes, los endocrinólogos me dicen, diabetes mayor de 180, no lo operes. Pero sabemos que una diabetes, una glicemia mayor de 160, su complicación es el 30%. Elevadísima. Estamos hablando de 5 veces lo normal de complicaciones, 6 veces más. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, estos valores yo los saco según de mi hospital o los voy actualizando tipo PubMed. Podríamos ustedes, cuando quieran hacer un trabajo relativo de esto y actualizar todo esto y hacer una validez de estos parámetros que le estoy hablando. Paciente EPOC crónico, 30% de complicaciones y mortalidad del 5%, prácticamente. Ese paciente que vimos el ejemplo, yo lo tengo que decir, su paciente tiene su riesgo, antes de tener COVID, su paciente tiene su riesgo de complicaciones del 30% y su riesgo de mortalidad es del 5%. Yo comencé a hacerlo esto, y la clínica me dice, doctor, me parece excelente su tabla, su valoración, pero hay un problema. El director me dice, con esa tabla no se va a operar nadie. Digo, no me importa, el paciente tiene que ser consciente de los riesgos y compartir. Yo a todos mis pacientes les digo, este es el riesgo que ustedes tienen y ustedes tienen que aceptarlo. Si no se aceptan y aceptan el tratamiento sin cirugía, el tratamiento conservador,
Perfecto, vamos a hacer tratamiento conservador. Si quieren operarse, lo operamos con los distintos riesgos. Hay muchos problemas médicos que legales. Yo veo a cada rato. Yo he sido presidente de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. He tenido que asistir muchas veces a los juzgados, al fiscal. ¿Y qué hace el fiscal? Para que ustedes tengan idea, el fiscal no es una persona buena gente, es una persona que te pregunta, te pregunta, te pregunta, y los que ellos, como no tienen mucho conocimiento del tema, lo que él quiere es que tú acuses a tu colega. Entonces, ponte, si tiene una saturación menos del 30%, entonces lo que te va a decir el fiscal, doctor, ¿qué saturación tenía el paciente? Entonces, acá vemos que tiene 30%. ¿Lo había operado usted? Te dice. Digo, bueno, yo sé que tiene 30% de complicaciones. Entonces, si su riesgo de mortalidad era mayor, probablemente sí, le digo. Entonces, hay que tener las cosas claras, porque cuando tienes un problema médico legal, tienes que saber defenderte, y a pesar que tú no tienes la culpa en nada, acabas involucrado en un problema grave, y un problema médico legal, no crean que es cuestión de una llamada y listo. Te llama la policía 2, 3 veces, te llama el juez, y uno se olvidó. Ya pasó un año, ay, ya salí de eso. Pasa 2 años y te vuelven a llamar. Y tú el caso te olvidaste. Entonces, esas historias tienes tú, tener una copia, y a veces entre 2 años te dicen, doctor, si recién estamos en esta etapa, y yo quiero que ustedes me reconfirmen lo que usted ha dicho. ¿Y qué cosa he dicho yo? No sé, pues, doctor, debes saber. Entonces, debes tener todo eso archivado. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver un poco de forma rápida un caso clínico para avanzar, porque el tiempo nos gana. Un varón tiene una herida de arma de fuego y tiene un dolor intenso. Edema, dolor intensa, y le duele una herida de arma de fuego, un proyectil, una bala. Nosotros ya tenemos que saber qué tipo de bala, qué calibre tiene, qué arma es, para saber qué daño hace. Vemos la fractura y tenemos una luxación de la radio cubital distal acá, es decir, este paciente ha recibido la bala y se ha caído, porque no había forma de haberse luxado a esta forma. Entonces, con el mecanismo de traumatismo, uno ya sabe que tiene esta fractura conminuta, una fractura, yo veo una fractura acá, una fractura del cúbito, y aparte tiene una lesión de la membrana interósea por la luxación. Entonces, por el mecanismo de trauma, ya sabes qué cosa tiene. Tiene una sospecha de síndrome comportamental que ustedes van a ver en la clase de complicación. Dolor intenso, cirugía. Se hace la fasectomía. Se hace la fasectomía amplia, hacemos la fasectomía y ahí hacemos la planificación. No es poner las placas como uno quiere, hay que ponerlas como debe ser. En este caso, por ser una fractura conminuta, vamos a hacer una placa de neutralización. Y esta fractura lineal, vamos a dar una compresión interferenciaria y vamos a darle otro sistema que se llama de estabilidad absoluta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en la placa, y vamos a pasar 2 clavos y reconstruir el ligamento radiocubital distal. Eso es lo que hacemos en cada paciente, es parte del prequirúrgico. Entonces los pacientes dicen, doctor, ya acabó cada paciente, se opera y se acabó. Acabó nada. Tú viste el paciente, lo que yo hago, estudio las placas de rayos X, estudio la anatomía, todos los pacientes operan lo mismo, veo la anatomía, hago el plan quirúrgico, y hago el plan quirúrgico con las placas que voy a pedir, pido las placas, y hago el plan quirúrgico A, B, C. Mi plan primero será, si hay fallas o por cualquier motivo no se puede, el B y el C. Acá tenemos la incisión de la fascitomía amplia, ampliamos la lesión. Esto es el hueso, esto medio blanquecino es el hueso. Vemos la placa de osteosíntesis colocada, ese metal que ven, y vemos el resultado de la osteosíntesis, y ya está al lado izquierdo. La bala no lo hemos sacado. ¿Por qué no lo hemos sacado? Primero, si tiene un elemento extraño.
y difícil sacarlo, uno daña más. Y hay otro motivo más que muchos cirujanos no le gustan sacar. Cuando tú sacas una bala, tienes que entregarlo a la jefatura, lo sellan, lo licran y te dicen que la bala, te hacen la referencia, que es del paciente y la historia clínica y qué sé yo. Lo rotulan con el paciente, le toman fotos y lo determinan que esa es la bala determinada y tú tienes que asegurarte que ese pequeño fragmento, tomarle foto, saber que esa bala es eso. Le envuelve y te olvidaste del caso como vimos la vez pasada. Viene la policía de criminalista y te enseñan un papelito, una bolsita. Doctor, ¿esta es la bala que usted sacó? Bueno, si dice el nombre, debe ser. No, 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 doctor. No, no es que debe ser. ¿Es la bala o no? Bueno, sí. Le pregunta, ¿qué bala es? No sé. ¿Cómo no sabe? Tú tienes que saber qué calibre es, eh, eh, a qué distancia ha sido disparada, en curso de balística que tenemos que hacer. En la época de terrorismo hemos llevado bastante eso, saber si es una bala, si es una pistola, si es, qué calibre es, si ha habido mucha lesión en las partes blandas. A veces podemos decir, no, es un calibre 22, un calibre pequeño, es una lesión que no haya mucha lesión de las partes blandas. Y sin embargo, tenemos otro paciente que hubo un asalto en la vía expresa y lo que yo saqué era un proyectil que de cobre. Las balas son que de bronce, una bala, un proyectil de cobre, y la bala cortada, es decir, no tenía punta. Entonces, ese proyectil hace un tremendo daño en las partes blandas. Tanto que este paciente, este empresario, en esta época de terrorismo, y ha sacado mucha cantidad de dinero también el paciente, tenía su carro blindado, una camioneta blindada, atravesó el blindaje, mató a su guardaespaldas, a su mujer, y él tuvo como 5 proyectiles que de bala, y el paciente sobrevivió. Y en el brazo tenía un montón, yo lo traté. Y miren esto, después de la cirugía, mueve la mano, mueve la mano, mueve la mano. Eso tenemos que hacer. Las indicaciones de la cirugía, yo lo voy a dar por escrito, no vamos a seguir leyendo. Pues todas son las indicaciones que yo les digo, dentro de estas, no fume. 8 semanas antes, no bebidas alcohólicas, suspender aspirina 10 días, y siempre, a veces tenemos problemas ahora con la época digital, es muy práctico tener las placas de rayos X digitales en los sistemas, pero a veces le digo, traigan todas sus placas de rayos, de rayos X. Entonces, siempre le digo, si está resfriado, es mejor postergar que la cirugía, y si tiene alguna duda, el paciente tiene muchas dudas, suspendemos que la cirugía, tomo una nueva cita, y lo volvemos a evaluar y explicar todo para que las cosas queden sumamente claras. Le doy todos estos criterios que lo voy a mandar, no es para que se los aprenda, pero es más o menos para ver qué cosas hace. Entonces, vamos a ir resumiendo. Dentro de las complicaciones de la evaluación preoperatoria es conocer al paciente en sí, qué enfermedades sabe, qué enfermedades hemos descubierto, cómo actúa el traumatismo sobre el paciente o la enfermedad y qué riesgos tiene a someterlas, y sobre ese riesgos hacemos los pros y los contras con esa tabla de riesgos que ustedes van a ir haciendo y actualizando, ver si tiene las complicaciones, podemos ver su riesgo de sangrado, riesgo de síndrome compartimental, de infección hablamos menor del 5%, neumonías. Esto sí, neumonías es la primera causa de complicaciones y escaras también, pero las escaras tienen que ver con el descuido de enfermería. El paciente no tendría por qué tener escaras. Este es el formato de evaluación, prequirúrgica, que es una revisión sistemática que lo hace el anestesiólogo,
y le produce alergias, principalmente tiene muchos problemas con las alergias, paciente con alergia, ponte al yodo, le hacen la desinfección, le pone yodo. Paciente alérgico a la penicilina, lo primero que hace el doctor, profiláctica, cefasolina, que es pariente de la penicilina, le da una alergia, un choque anafiláctico, es el día a día. Entonces le damos todo, pues dice el paciente toma sertralina. Entonces la sertralina, y hay algunos antidepresivos que da arritmia durante la inducción de la cirugía. Todos esos datos tienen que saber, tienen que conocerlos. Poco a poco ustedes tienen que ir conociendo, de acuerdo, ustedes van investigando, ¿no? Ya el plan, anestesia general pone ya algunas indicaciones. Entonces, vamos a ver lo que es el checklist. El checklist se hace de la entrada, en la preinducción, en la pausa quirúrgica, en el momento de la cirugía y de la salida. Que yo tengo que ver los cirujanos en la pausa quirúrgica antes de empezar, día, doctor, preséntese todos los integrantes del equipo. Doctor Huarte, cirujano, doctor Castro, segundo cirujano, y doctor Pérez, tercer cirujano. Licenciada instrumentista, señora Gladys, instrumentistas, señora Lisi, y vamos nombrando todo. Te dicen, zona a ser operado, hombro izquierdo. Te dicen, tiempo promedio de la cirugía, promedio estimado 2 horas. Algunos riesgos de sangrado. Riesgo de sangrado, 200. Prevé a una complicación quirúrgica, tiempo de torniquete, y ahí hacemos un chequeo del material. Decimos, ponte, electrocauterio funcionando, aspiración funcionando. Si en ese caso usamos un perforador funciona, pruébelo. Las placas de osteocintis están, no están. Hacemos un chequeo general rápido. Y cuando acaba, también hacemos un chequeo. Te dicen, doctor, ¿qué es lo que le ha hecho exactamente? He hecho una osteosíntesis compleja de radio y cúbito y he usado este material. Ha contado gases, la enfermera contó gases completo. ¿Cuánto ha sangrado durante la cirugía? 150 ml. Prevé un sangrado después de la cirugía y te dice qué cuidados especiales requiere en ese momento. Con eso vamos a hacer el plan quirúrgico. Ya es el cirujano. Mira, ese es mío. Yo lo he puesto ahorita, ese es reciente. Le pongo, ya bien impreso, y la posición, el paciente cómo tiene que estar, de cúbito, y lo pongo. Acá debo poner, mantener la mano en alto, que no lo he puesto. Las indicaciones, ¿qué cosa indico? Cloruro, por sí, dejo un analgésico, metamizol, con unos problemas tramal, y como rescate, diclofenaco intramuscular. Por supuesto, en el prequirúrgico tiene que tomar antibiótico profiláctico 2 horas antes, cuando está en la inducción. Y el paciente de cirugías grandes, un anticoagulante. ¿Qué vamos a hablar de eso? Entonces, el manejo postoperatorio, tenemos que constatar todo lo que hemos hablado, y el dolor también es importante, evaluar si va a tener sangrado o no, y decir a la licenciada, este es mi número telefónico, si hay complicación sangrado, me llama a cualquier hora. Así somos. Ahí tenemos que hacer el reporte de cirugía, que es lo que hemos visto. Entonces, todo lo que hemos encontrado, los códigos de cirugía y la descripción totalmente, si es estable, la fecha y la hora de inicio, 1 hora acá dice que la cirugía, he puesto el pronóstico, la letra de médico es un desastre, ya estamos en el programa Casipeda, que ya está, va a ser en toma de forma digital. Y las indicaciones de alta yo le doy por escrito, le doy todo esto por escrito. Tanto le digo, reserven las curaciones a las semanas, 15 días y un mes. Más o menos le digo esto. Y otras cosas le digo, no puede manejar por 3 meses, porque la ley de tránsito que lo prohíbe.
Otra cosa le digo, no esté con animales. Entonces, por acá debe decir, no esté con animales porque he encontrado dentro del yeso hasta pulgas. Entonces, si vuelvo a repetir muchas cosas, que eso se lo va a dar por escrito. Digo también, el descanso médico es dentro del domicilio. Muchos pacientes tienen descanso médico, se van a la casa de playa, o dicen, bueno, tengo descanso médico 15 días, un mes, me voy que de viaje. Oye, le digo, si pasa algo, ¿tú tienes seguro internacional? Sí, sí tengo. Disculpa, tu seguro internacional no tiene cobertura en persistencia. Si tienes nacionalidad allá y tienes seguro propio de la seguridad social del país que vas a ir, te vas a ir, te vas. Y otra cosa, un paciente operado acá, allá, ningún médico quiere hacer ninguna curación, porque si hay un problema legal, lo que te van a decir, yo lo operé perfecto, no está infectado. El doctor, cuando hizo que la curación, lo infectó. Entonces, nadie quiere meterse en lo que ha hecho el otro. Hay que tener bastante cuidado. Nada de actividad deportiva. Tú sabes cómo son que los pacientes. El otro día operé a un paciente y me mandó una foto. ¿Y sabe qué está en la foto? Lanzándose un parapente. Yo digo, no me has entendido bien. No, es que es mi deporte, yo no lo quiero dejar. No, que no, no. ¿Y cuánto no puede ser hasta que el hueso suelde? Entonces, mira. Vamos a hablar unas cositas ya rápido, porque estamos acabando el tiempo, esta clase me interesa tanto, mira, me voy alegrando, me voy involucrando tanto, que lo hago larga. Mucho opero pacientes con SIDA. Yo he sido el jefe mucho tiempo, sigo siendo jefe, actualmente jefe de departamento, tiene una parte muy largamente administrativa, pero ¿quién tiene que operar los pacientes con SIDA? Los médicos de más experiencia. Realmente, ¿qué pasa en los hospitales? Y te dicen, doctor, lleva una fractura compleja de húmero, y tú le hablas al residente, al un R2, oye, ¿has operado un húmero? ¿Quieres operar un húmero? Claro, pues doctor, nunca he operado. Ya, opéralo. El paciente tiene SIDA. Ah, pues, ¿qué importa? Pues, doctor, lo voy a hacer. No, pues está mal. La norma dice que el mejor equipo debe operarlo. Dice, minimizar el tiempo quirúrgico y minimizar que los riesgos. Quiere decir, los más viejos de más experiencia tienen que ser operados en la mañana, en los primeros turnos, que tienen la mayor habilidad y los mayores recursos. Para que tengas una idea, ¿qué pasa con un paciente que tiene SIDA? ¿Yo qué cosa hago? Pido guantes blindados no me entran, soy 8,5. Los guantes blindados evitan corte, no te vas a cortar, tú no se va a hincar. Y esos guantes blindados tienen trama que permiten las agujas, entonces no te sirven. ¿Qué cosa hago? Yo, doctor, yo lo opero a este paciente, no tengo problema, con todos los cuidados, sabiendo, le explico a todo mi equipo, el paciente tiene SIDA, y va a entrar a los más expertos, hasta las licenciadas enfermeras que deben ser las más expertas, porque realmente ponen a la más joven también, podría ser los más expertos, y le digo, vamos a operar tal, la planificación va a ser A, B, C, 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 todos los pasos, repasos breves, para que no haya fallas. Nos cubrimos con protectores de lentes o esas máscaras faciales que hay ahora que hemos hecho por COVID. Y lo que yo le digo, a mí me ponen Targa en el sala de cirugía. Targa es el antiviral que usan los pacientes que tienen SIDA. Si tú tomas Targa antes de las 12 horas, los riesgos que te contagien es mínimo. De verdad, los riesgos que te contagies en una cirugía por una aguja por una aguja de una sutura es poca. Si es por un inyectable, ya las cosas aumentan. Si te caen los ojos, también hay cierto riesgo, pero no son muy altos. Pero lo que sí tienes que tener Targa, si tú tomas Targa, el antiviral, los riesgos que te dé son mínimos. Pero ¿qué pasa con el Targa? El Targa es equivalente a un quimio, a una quimio. Tiene que estar en reposo 3 semanas. Te da náusea, malestar, te da cuadros psicóticos. No puedes dormir solo porque tienes sueños vívidos.
Entonces, hay gente que se ha autoagredido por tomar targa. Entonces, te altera tremendamente y y te ya condicionas que vas a tener que dejar de trabajar 3 semanas en tu parte privada y en el hospital. Claro, y nadie te va a compensar. Pero necesitas si no tienes una persona que te acompañe, vives solo, tienes una persona que te acompaña. Es decir, bueno, una enfermera que acompañas en el día no, pero en las noches sí, porque no sabes cómo te va a caer. Y te sientes mal, te sientes mareo, malestar, te dan náuseas, vómito. Pero es para que vean qué cosa es. ¿Qué mido? El CD4, que es los linfocitos que hay en la sangre. Quiere decir si están normal o no. Entonces, los linfocitos están dando la defensa del paciente. Entonces, si tienes linfocitos de 200, digo, oye, tu riesgo te vas a infectar. Si te infecta, va a haber una infección tremenda y te vas a agravar. Si está en 250, ya, te podemos hacer que le circule. Y otra cosa, carga viral. ¿Por qué yo me voy a someter a un paciente que no se ha cuidado, que no tiene tratamiento, una carga viral altísima a una cirugía? Y digo, no, toma tu tratamiento antiviral, hago con el infectólogo, baja la carga viral y te opero, sin ningún problema. Ese es el parámetro que yo hago, que sería que ustedes vean. Vamos a hablar un poquito del COVID, que es lo que hemos hecho, que bueno, ya el COVID ya está bajando, esperemos que desaparezca. Les vuelvo a decir, están hablando de octubre, una ola pequeña. Entonces, a todos los COVID moderados, les pedimos una placa de tórax, electrocardiogramas, perfil metabólico, hemograma que completo, perfil de coagulación, fibrinógeno, cómo están las proteínas ureacreatinina y ferritina según que la gravedad, espirometría es, que le pedimos. Acuérdense que hemos aprendido mucho y ya lo sabíamos. Hemos operado pacientes desaturando menos del 90%, muchos pues estaban con COVID, y hemos operado en COVID, pacientes COVID agudo, grave, menos 90, hemos operado. Y ha sido un error nuestro. Si ya la literatura anteriormente, ya les he dicho, menos de saturación de 90, tu riesgo de mortalidad es el 30%. Entonces, un riesgo altísimo. Y entonces, la mayoría de pacientes que hemos operado con COVID en la fase aguda han fallecido. La verdad es esa, por negligencia nuestra. Porque nosotros, después ya, cuando nos dimos cuenta de esto, me dice, usted te tratas de COVID, 3 semanas, te dan de alta de COVID, ya estás con tu defensa y te operamos. Entonces, así es, pero nosotros nos hemos sobrepuesto, yo también, a operar pacientes con COVID y hemos puesto en peligro el paciente sin saber. Vamos a ver muy, muy rápido, estamos acabando, ya me fue la hora, de ética. Entonces, la ética es sumamente interesante, ¿no? Entonces, el paciente ve una placa de rayos X, el paciente es un máster, ve y dice, ve la placa de rayos X, ve una síntesis, ve, ah, ¿y quién te ha hecho esto? Uy, uy, que está raro, pero... Y se ríe encima. Uy, ¿quién te ha hecho eso? Y, uy, pues qué raro, ¿no? Y te pregunta, ¿pero está bien operado? Sí, 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 está bien. ¿No? Lo que pasa es que yo lo hago distinto. Ya le creaste alguna duda. O en todo caso, este ejemplo de acá. Ese es frecuente entre los traumatólogos. Agarran una placa que de rayos X y te dice, doctor, ¿cómo me han operado? Uy, pones la cara nada más. Uy, ¿pero quién te ha hecho esto? Uy, 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 caracho, uy, uy, caracho, no, no. Doctor, ¿cómo está? No, sí, está más o menos, yo creo que puede mejorar, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar esto? Entonces, ellos hacen con la finalidad de quedarte con el paciente. Es decir, al final y al cabo, ya, tú le estás diciendo directamente, indirectamente, hoy te han operado mal, tengo que volverte a operar yo, y este médico
no está bien lo que he hecho, y yo me quedo con el paciente. Ahí está. Feliz negocio que completo. Dije, te vuelvo a hacer cirugía, y como es una recirugía, no está en el código, te voy a cobrar doble. Ya, feliz, yo tengo mi cuota para el carro, perfecto, todo anda feliz. Pero como te digo, ya va a haber problemas legales, te vas a tener un enemigo, tu colega va a ser un enemigo, el fiscal te va a tratar pésimo, y lo que primero te va a decir, ¿por qué usted piensa que está mal? Y te va a caer involucrada en el lío, que tú no tienes ningún lío. Los problemas éticos, por favor, libérense un poco. Las pacientes, ¿qué pacientes deben estar internados? Le dejo que la relación, me están tocando la puerta por un paciente de 1 minuto. Por favor, le abro 1 minuto, por favor. Sí, tengo pacientes citados. Entonces, esto es lo que han leído, que tiene que estar internado, que hay que internarse, que todas esas cosas hay que internar. Pero eso ya es un poco de criterio médico, que probablemente ya vamos a ir viendo, ¿no? Ponte un paciente que está con confusión mental, no lo vas a mandar que a la casa, tiene dolor intenso, que no está mejora con el yeso, estás pensando en síndrome compartimental, no lo vas a dejar. Un paciente frágil, ¿no? Tampoco lo vas a ver que se vaya de alta. Hemodinámica inestable, fractura de pelvis, no lo vas a dejar. Tiene paciente con edema importante, con flictenas, otro término que vamos a conversar. Entonces, esta es la clase de ahora. Voy a responder en forma breve